Bien, hermanos, ya estamos transmitiendo. Bueno, eso creo. Sí. Bueno, ya estamos transmitiendo la clase que vamos a estar viendo. Es la clase acerca de los dones espirituales. Así se llama la materia, así se le conoce como los dones espirituales. Entonces, si se dan cuenta, pues va a ir muy de la mano con la otra clase de liderazgo también. De hecho, en algunas clases, igual que administración y el reino, estuvieron coincidiendo, ¿verdad?, en varios conceptos. Igual aquí vamos a estar coincidiendo en algunos conceptos, tanto en liderazgo como en los dones espirituales. De hecho, liderazgo pues sería considerado para algunos como un don. Dentro de los dones espirituales está un don que se llama el don de presidir, que para algunos es como ser líder, dirigir algún proyecto, dirigir algún ministerio. Bueno, la clase de hoy, esta primera clase, recuerden que vamos a estar teniendo 12 clases. Cada materia que vamos a estar estudiando va a ser compartida en 12 sesiones, en 12 clases. Así como las anteriores fueron 12 sesiones, estas también. Bueno, vamos a empezar hoy viendo un tema que es algo controversial, algo polémico, por así decirlo, pero que está implícito aquí en nuestra materia y lo tenemos que ver porque justamente de ahí parte todo. Los dones espirituales es para algunos una doctrina y le llaman una doctrina paulina. En la teología cristiana le llaman una doctrina paulina. ¿Por qué creen? ¿Por qué se le conoce así, como doctrina paulina? Porque es una doctrina que surge, que nace a partir del apóstol Pablo. O sea, dicen que esta es una doctrina exclusiva del apóstol Pablo. ¿Está? ¿De qué? Pensé que no se escuchaba. Voy a gritar más. Es una doctrina de la que solamente habla el apóstol Pablo, o sea, el Rab Shaul. Nadie más habla de esto. O sea, Pedro, pues algunos dicen, Pedro menciona algo que parecen ser unos dones espirituales, pero la doctrina como tal, digamos, la aborda solamente el apóstol Pablo. Yeshua no habló de esto, ningún otro de los escritores del Nuevo Testamento habló de esto. Este tema como doctrina no es abordado en el Tanaj, o sea, lo que se conoce como Antiguo Testamento, y por eso se le conoce como la doctrina paulina. Y de hecho, pues se toman las listas de dones que menciona Pablo en sus cartas como base de esta doctrina o de esta materia. Ahora, ¿realmente esto es así? O sea, ¿realmente el resto de las escrituras no habla acerca de esto? Bueno, no lo aborda desde una perspectiva así doctrinal, pero obviamente que sí habla de eso. Pero para ello tenemos que primero, digamos, desmenuzar lo que es el título de la materia. Es decir, necesitamos entender qué son dones espirituales, de dónde vienen, quién los otorga, etcétera. Entonces, hoy
Hoy vamos a ver un poquito sobre lo que se conoce la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los dones espirituales, como la misma palabra lo dice, o sea, son dones que vienen del Espíritu Santo. Entonces, primero tenemos que aclarar el tema del Espíritu Santo, ¿sale? Y por eso les decía, es un tema un poquito polémico, un poquito controversial, por lo que ya se sabe, lo que ya se conoce acerca de la teología cristiana. Entonces, ahorita vamos a comentar y revivir un poquito esa polémica. Probablemente incluso aquí entre nosotros podamos tener diferente postura respecto al tema del Espíritu Santo, y no hay problema, ¿verdad? Por eso hay un maestro de raíces que en un estudio que él comparte, él dice respecto a los cristianos, él dice que los cristianos desprecian la Torá, desprecian la Torá, desprecian los mandamientos. Por otro lado, él dice, los judíos desprecian a Yeshua, ¿verdad? Pero luego dice, también para los de raíces también tiene, ¿verdad? Y dice, y los de raíces hebreas no dice despreciamos, dice depreciamos. Depreciamos al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir depreciamos el Espíritu Santo? Que le quitamos valor al Espíritu Santo. Ahora, los que conocieron un poco sobre la doctrina de las dispensaciones, saben que los dispensacionalistas hablan de que Dios todo lo ha programado a través como de diferentes épocas. Dios ha tratado con la humanidad en diferentes tiempos, de diferentes maneras. Entonces ellos dicen que, digamos, la persona Dios Padre tuvo su tiempo, que fue el Antiguo Testamento, pero luego vino Cristo, entonces viene el tiempo de Cristo, la dispensación de Cristo, y luego Cristo se va y viene el Espíritu Santo, y entonces dicen, ahorita estamos en el tiempo o la dispensación del Espíritu Santo, y luego ya vendrá pues lo que sigue, ¿verdad? Pero es lo que ellos enseñan, es lo que ellos dicen. Ahora, la postura cristiana en general respecto al Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que se afirma? ¿Qué es lo que se cree? Es una tercera persona. Es la tercera rebanada del pastel de Dios. Hay incluso un himno que esta semana escuchaba un fragmento como tipo de esos memes, ¿no? Y ponen una carita así como de molestia, y le ponían ahí los unitarios cuando escuchan el himno Santo, Santo, Santo. Porque hay una parte del himno donde dice Dios en tres personas, bendita Trinidad. Y los unitarios así, con cara de enojados, ¿no? Bueno, afirmar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad es la postura más común en el cristianismo. Y digo más común porque no es como que todos los cristianos crean eso. No todos. Pero la mayoría sí. Entonces creen en la Trinidad y creen que el Dios Todopoderoso, creador del universo, existe a través de tres personas. Y ahí algunos dicen que son tres manifestaciones de un mismo Dios. Otros dicen no, son tres personas distintas. Y entonces ahí surge el conflicto también, incluso dentro del cristianismo. En el judaísmo, por ejemplo, en el tema del Espíritu Santo, el judaísmo es muy claro en ese sentido, y ellos se van a una forma práctica
y dicen, bueno, a ver, vamos a revisar el Tanaj, Antiguo Testamento. ¿Cuántas menciones hay del Espíritu Santo en el Tanaj? Entonces, algunos dicen que hay 3 menciones, otros dicen que solamente hay una, la del Salmo 51. Otros toman por ahí 2 textos de Isaías que no son claros, un poquito forzados, pero bueno, vamos a decir que son 3 menciones del Espíritu Santo. Pues 3 menciones en todo el Antiguo Testamento, pues no se considera, digamos, suficiente o con el peso para hacer una afirmación de ese tamaño y decir que el Espíritu Santo es una persona distinta, separada, aparte del Padre, en el caso de los judíos. Hay una facción del judaísmo que definitivamente creen que Dios tiene un hijo, porque el Antiguo Testamento sí dice que Dios tiene un hijo, pero como lo dice también 1 o 2 ocasiones, tampoco le dan tanto peso, ¿sí? En cambio, la palabra que se utiliza más en el Antiguo Testamento es Ruach Ha-Elohim, que es Espíritu de Dios. Esa palabra sí aparece cientos y cientos de veces. Entonces, ¿cómo lo explica el judaísmo? El judaísmo dice es que no es otra persona, no es otro concepto. O sea, estamos hablando de Hashem, estamos hablando del Eterno, pero hablar de el Ruach HaElohim es hablar de una capacidad o del poder de Dios actuando en favor de las personas o actuando a través de las personas. Así es como lo explica el judaísmo. Y es muy probable que de allí es que toman el concepto los testigos de Jehová. Porque ¿qué dicen los testigos de Jehová del Espíritu Santo? A ver, los que fueron testigos, la fuerza activa de Dios. Entonces, si se fijan, es muy parecido el concepto de los testigos de Jehová al concepto judío, que es la fuerza activa de Dios. Los judíos dicen es el poder de Dios actuando a través de las personas o en favor de las personas. ¿Sí, Sergio? La otra vez que estaban haciendo los hermanos acá en la campaña y el que comentaron así sobre el espíritu, pues ellos son cristianos, y me impresionó por el concepto que ellos tienen. Dice, no, nosotros sabemos que el Espíritu Santo no es otro Dios o no es Dios en otra persona, pero tampoco decimos que es como una bebida energética como otros hermanos tienen de conceptos. Y es que con el tiempo, digamos que se ha caído en ciertos errores. Por ejemplo, hoy en día muchos oran al Espíritu Santo. O sea, se dirigen al Espíritu Santo. Espíritu Santo, escucha mi oración. Entonces, se dirigen al Espíritu Santo cuando oran. Teológicamente hablando, eso es incorrecto. El maestro dijo cómo hay que orar y a quién va dirigida la oración. Los salmos, pues todos los salmos que son plegarias, los ves a quién van dirigidos. Entonces siempre la plegaria va dirigida al Padre, siempre. No se ora al Espíritu Santo, tampoco es como que se adora al Espíritu Santo. No hay ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Yeshua le rindieron adoración y Yeshua aceptó la adoración. Entonces, y la misma escritura dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean honor, gloria, imperio, majestad, potencia, etc. Entonces la adoración se rinde al Padre y al Hijo. Pero no hay un argumento bíblico que nos lleve o que nos instruya a adorar a una tercera persona. Además, el Espíritu Santo es más mencionado como Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, y luego Yeshua, cuando dice que va a enviar la promesa del Padre, Yeshua se refiere al Espíritu Santo como
su espíritu, como el espíritu de Yeshua. Entonces, espíritu de Dios, espíritu de Yeshua, ya no se puede como que argumentar que hay ahí una tercera persona. Entonces, ¿cómo tenemos que entender al Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo realmente? Entonces, lo que estamos ahorita comentando es que de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, no hay argumentos sólidos para darle personalidad al Espíritu. En la doctrina cristiana dicen, es que sí, porque una persona no tiene que tener un cuerpo, ¿verdad? Y te sacan los textos, es que el Espíritu se contrista, si es una persona porque mira se pone triste, es una persona porque también, dicen ellos, tiene voluntad, porque el Espíritu es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el tema es que se habla del Espíritu como el Espíritu de el Mashiach, o el Espíritu de Dios. Entonces la personalidad radica en ellos, pero no como una entidad aparte, ¿sí? Entonces eso es algo de lo cual se habla o se considera en las Escrituras. Ahora, fíjense, si vemos nosotros lo que pasó con Elías y Eliseo, Elías y Eliseo, los profetas que dice la Escritura, Elías iba a ser arrebatado, iba a ser llevado, Eliseo lo sabía, Elías lo sabía, otros profetas lo sabían, y entonces un momento, llega un momento donde Elías le dice a Eliseo que ya se quede allí, que ya no lo siga, pero Eliseo no lo quiere dejar. Eliseo se aferra a Elías y le dice que no lo va a dejar. Entonces Elías le dice, bueno, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres de mí, verdad? ¿Por qué te aferras tanto? ¿Y se acuerdan qué le dijo Eliseo a Elías? Quiero una doble porción de tu espíritu. Entonces, fíjense bien, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Eliseo? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Está pidiendo el espíritu de Elías? O sea, tu espíritu, quiero que tu espíritu se salga de ti y venga y se meta en mí. ¿Tu espíritu o de qué? Porque sería raro eso, ¿no? Sí, ese sería un concepto hasta de miedo. Es que ahí se puede dar el contexto de que quiero que me des el poder de tu espíritu, como que quiero que me des de tu fuerza, tu voluntad, o sea, una característica de Elías. Pero fíjense, entonces ahí ya entramos en el terreno de lo que dicen los judíos, de lo que dicen los testigos, como que entonces tienen razón, como que quiero que esa capacidad, que esa fuerza, que ese poder que obra en ti, yo quiero tenerlo por al doble. ¿Se fijan? ¿Sí, hermano? El doble de fe que tiene, el doble de fuerza para justificar, pues ahí entra el espíritu, que es otra cosa. Sí. Lo que es el Espíritu de Dios es el aire y se expresa en palabras, porque la palabra de Dios se pronunció y sigue oyéndose en los confines del universo. Sí. Entonces lo que quiero que veamos es que cuando estamos, muchas veces, muchos textos de la Biblia, cuando hablan de espíritu, o sea, están hablando de características, están hablando de fuerza, están hablando de virtudes, están hablando de poder. Quisiera tener ese espíritu que tú tienes. Y lo que estás hablando es del valor que la persona tiene, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de eso, no necesariamente se está hablando de una persona que te da eso. Y en todo caso,
pues está hablando de Dios, o sea, se está hablando del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu de Dios llega a las personas? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios llega a los seres humanos? Porque lo manda directamente del Eterno, porque por ejemplo, cuando dice que cuando el Espíritu se derrama sobre ellos, Bueno, pero antes, mucho antes, o sea, ¿cómo llegó a la humanidad en general? bueno, de hecho en el pasaje de Génesis dice que el Espíritu del Eterno rodeaba todo el planeta. Se movía, estaba aquí, ¿no? Pero ¿cómo llega a la humanidad? Al hombre. Como en el principio fue por ellos por su palabra. ¿Sí? Antes era conocimiento, ahora es conocimiento. Pero decía Sergio, el soplo. O sea, Dios creó al hombre el polvo de la tierra, pero no tenía vida. Entonces sopló en él. Ese es el Ruach de Dios, ¿verdad? Ese es el Espíritu de Dios. Sopló en él y fue el hombre un alma viviente. A partir de ahí, el ser humano recibe el Espíritu de Dios. En ese sentido, todos los seres humanos tienen el Espíritu de Dios, el aliento de vida. Ahora, ¿va a haber diferentes espíritus? O sea, Dios va a dar un espíritu de esto, espíritu, porque luego la Biblia habla así, ¿verdad? Es como cuando veíamos el tema de los evangelios, nos decía el hermano Lugo, ¿cuántos evangelios hay? No, pues si nos vamos a lo que la Biblia dice literalmente, pues sí vamos a encontrar varios evangelios. El evangelio de Jesucristo, el evangelio eterno, el misterio del evangelio, el evangelio de los gentiles, el evangelio de los judíos, y vamos a encontrar, ¿no? Pero nos decía el hermano, hay un solo evangelio. O sea, no hay más, hay un solo evangelio. Pero este evangelio lo que hace es que se adapta, está diversificado de acuerdo a quién llega. De hecho, decíamos, el evangelio es personal. Va a obrar o va a trabajar en cada persona de manera personal, pero es el mismo evangelio. Pasa lo mismo con el Espíritu. Estamos hablando de que hay un solo Espíritu, que es el Espíritu de Dios, pero que el Espíritu de Dios realiza, es multitareas, ¿verdad? O sea, el Eterno, Él es el Todopoderoso. Entonces, Él hace muchas cosas. En ese sentido, su Espíritu llega a todas las personas porque a todos nos da vida. Pero el Espíritu de Dios tiene mucho para dar. Mucho para dar. Ahora, las personas ya lo tenemos, pero ¿cómo es que las personas vamos descubriendo esto? ¿Y cómo es que vamos nosotros también, digamos, utilizando ese poder de Dios que está en nosotros, que está trabajando en nosotros? ¿Sabe que Elías le dijo a Eliseo? Dijo, bueno, si tú logras verme cuando yo sea separado de ti, entonces tu petición, pues quiere decir que fue concedida. Y efectivamente Eliseo vio. Y no solamente eso, Elías como que dejó caer su manto, y entonces Eliseo agarra el manto de Elías, y después de verlo regresa sobre su camino, y los otros profetas que lo ven saben y entienden como que ahora Eliseo es el nuevo Elías, pero pues sí, remasterizado, ¿verdad? O sea, Eliseo realmente, ¿qué quiere decir eso que doble porción? O sea, quiere decir que Eliseo iba a llevar a cabo algunas acciones todavía más poderosas de lo que hizo Elías. Entonces, eso realmente se cumplió. Pero realmente, o sea, en lo literal, Eliseo vio a Elías ser arrebatado. Pero los maestros del Antiguo Testamento dicen que eso tiene más, algo más allá. Y dicen que es
que Eliseo permaneció con esa fuerza que él se aferró a su maestro, a Elías. Él siguió igual. Vaya, él siguió dándole honor a Elías. Incluso pues cargó su manto, ¿sí? Y esa lealtad hacia Elías era lo que le otorgaba la fuerza de Elías, porque fue lo que él pidió. Pero no estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa, sino de esa capacidad, de esa fuerza, de ese poder que está obrando en uno y que ahora va a obrar en el otro, pero con mayor fuerza. ¿Cómo iba a lograr Eliseo eso? Obviamente necesitas como que ejercitarte, ¿sí? Esto es una cuestión, hermanos, de cercanía. Por ejemplo, ahora sabemos nosotros, en nuestros días, sabemos nosotros del tema del ADN, cómo trabaja el ADN. Lo he dicho otras ocasiones, ¿verdad? El ADN que heredamos de nuestros padres, abuelos, etcétera, obra en nosotros de manera que nos da características, nos da actitudes, nos da pues todo lo que heredamos de nuestros padres. Decíamos como la forma de dormir, la forma de sentarte, que levanta la ceja igual que el abuelo, o que características se heredan a través del ADN. Entonces, una persona, aunque no haya conocido a su padre o a su abuelo, hereda ciertas características. Pero, ¿qué pasa si no solamente lo conoce, sino convive con él de una manera muy cercana, muy estrecha? Digamos, un padre y un hijo que ya de por sí el hijo pues se va a parecer al papá, va a tener características del papá, pero si además de eso le agregas que ese padre y ese hijo tienen una relación muy cercana, muy estrecha, conviven mucho, se divierten juntos, andan juntos para allá y para acá, trabajan en proyectos juntos, ¿qué va a darse ahí? ¿Qué va a pasar con ese hijo? Prácticamente ese hijo va a ser como un clon de su papá. O sea, porque ya no es nada más el ADN, sino es la cercanía, la convivencia, el aprendizaje, la costumbre, todo. Entonces llega a ser igualito a su papá. Sí, hermano. Una maestra de Torah que se llama Yaira Rubio, que es muy fotográfica, tiene un video explicando el ADN y todas las fiestas de cómo el chavo en la música de trompeta, cuando se desarrolla el oído en ese fiesta. Y así cada una de las fiestas, creo que a los 7 días, que lo que dice del ADN que ponen en Ajá. del ADN y pone las letras de las en unas partes yo lo vi muy forzado que cagando, pero en otras, como ya sabe de medicina, estaba bonito que desde nuestro ADN las fiestas del enfermo ya están en nosotros, desde nuestro desarrollo de bebé ya están implantadas en los meses de embarazo. Las fiestas del enfermo, pero yo no lo hice todo, pero sentí como que una parte sí estaba muy forzada y en otras puede ser que sí sea real. Sí, a veces la misma fe de la persona la lleva, ¿no? A forzar un poquito, pero cuando algo tiene sentido, pues tiene sentido, ¿verdad? Y hoy con la ciencia descubrimos muchas cosas que tienen sentido, como el hecho, el nombre, ¿verdad? El nombre del Eterno, que han visto, ¿no? Esos estudios que hacen y que dicen que la mejor pronunciación que existe es la respiración de la persona. Sobre todo la respiración cuando jalas aire, ¿no? Cuando haces eso es como que ese es el nombre del Eterno, como la pronunciación correcta. Entonces tiene sentido porque el salmista dice, todo lo que respira, alabe al Eterno, como diciendo,
que la respiración de nosotros es una alabanza o es un reconocimiento al nombre del Eterno. Y también lo del ADN, yo he visto algo así, es impresionante, ¿no? Entonces el Espíritu de Dios ya está presente en nosotros, pero digamos, no se ha desarrollado. O hemos desarrollado de manera natural algunas características de Dios, porque finalmente fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero ¿cómo es que desarrollamos otras características de Dios? Decíamos ahorita, pues a través de la cercanía. Primero a través de conocerlo y a través de la comunión con Él. Es que esas otras características de Dios que ya están en nosotros pueden ser descubiertas y pueden ser puestas en práctica. Entonces es una manera de explicar o de entender el tema de los dones espirituales. Porque aquí ya nos metemos, ¿no? Entonces, ¿qué son los dones espirituales? La palabra don, como tal, en el Nuevo Testamento, es una palabra griega que es carisma. Carisma, y es entendida como un regalo, como un obsequio, pero profundizando un poquito más, sí tiene que ver con una habilidad, sí tiene que ver con un regalo. Decimos en el hebreo bendición, ¿verdad? Una bendición es otorgar un poder. Cuando decimos que Dios te bendiga, es decir que Dios te otorgue un poder. Pablo le escribe a los romanos algo muy interesante, ¿no? Y dice, él nunca ha estado ahí, y él dice, cuando vaya, quisiera, ¿verdad?, ser como portador de algún don, o sea, transferirles algo, una bendición, un poder, o sea, algo de lo mío, dárselos a ustedes. Porque ahorita hablábamos de los padres, de los abuelos en el sentido natural, en cuestión del ADN, de las cosas que heredas de una manera directa. Pero también tenemos que decir, hermanos, que hay características que se transfieren sin ser familia directa. ¿Cómo se logra eso? Lo que no se hereda se gusta. Es algo que es un dicho que siempre se dice, lo que no se hereda se gusta. Bueno, no tanto como hurtarlo, ¿no? Pero ¿cómo se puede transferir? ¿Cómo se puede transferir una característica a una persona no por el ADN, no porque sea tu familiar directo? ¿Cómo se lo transfieres? Por la convivencia. ¿Han escuchado eso de que los esposos, después de ya muchos años de casados, se empiezan a parecer? Mimetismo. Gracias. Sí, te empiezas a mimetizar en el otro, ¿no? Pero es de ya tanta la convivencia que te empiezas a parecer, dicen los científicos, que a veces hasta físicamente a veces ya te empiezas a parecer. Dices tú, pero ¿cómo? O sea, esto no sé. Sí, de veras. Pero en cuestión de características, la gran mayoría de los matrimonios, por decir, somos polos opuestos. A mi esposa y yo somos totalmente opuestos. Pero pues ya después de tantos años y de tanta convivencia, es muy probable que ya se puede ver en mí algunas características de ella. Y en ella se pueden ver características mías, o sea, que ella no tenía cuando nos casamos, o que yo no tenía de ella esas características cuando nos casamos. Y se transfieren, se van transfiriendo a través de la convivencia. ¿Qué es lo que pasa con los maestros y los discípulos? ¿Cómo es que Yeshua le transfirió a sus discípulos? O sea, sí, dándole su espíritu, ¿verdad? Pero era esa cercanía, era esa convivencia, y a pesar de que Yeshua se fue, o sea, ellos no lo olvidaron. Ellos no olvidaban a Yeshua,
su relación con Yeshua permaneció, igual que Eliseo con Elías, y eso es precisamente lo que logra esa transferencia. Entonces, aunque no haya un ADN, una herencia directa, acá estamos hablando de algo espiritual, pero que funciona muy parecido a cómo funciona el ADN. Nada más que acá estamos hablando del carácter espiritual. El espíritu, de hecho, se habla del espíritu como una herencia. Algo que Yeshua dice, les he dejado las arras, ¿no?, del espíritu. Entonces, es precisamente eso lo que nos otorga esas características, ese poder, ¿sí?, a través del espíritu. Entonces, algo muy similar ocurrió con Moisés y con Josué y Joshua. ¿Por qué fue elegido Josué para ser el sucesor de Moisés? Pues porque era el que estaba más cercano siempre, más que a Aarón. Josué siempre estaba ahí, a todos lados, no se le despegaba a Moisés. Entonces se fijan que hay una característica que es eso, ¿no? Cuando tú te aferras a una persona, cuando tú no quieres soltar a una persona. Ahora que vamos a llegar a Shavuot y que en Shavuot estudiamos el libro de Ruth, ¿se acuerdan lo que pasó con Ruth? Entonces, si ustedes analizan a Ruth la Moabita es una, pero Ruth, la que cierra ya en el libro, ya no es Ruth la Moabita, ahora es Ruth la hebrea. Y si se fijan, ella era muy parecida a su suegra. ¿Cómo le pudo Noemí transmitir a Ruth esas características? No eran sangre directa, o sea, era su nuera. ¿Cómo se lo transmitió? Ahí los sabios ven algo, una característica muy importante, tanto en Ruth como en Josué, como en Eliseo. Ellos se aferraron a aquella persona. Ruth se aferró a Noemí, tanto que le dijo, no te dejaré, ¿verdad? No te voy a dejar, no te voy a desamparar, a donde tú vayas yo iré. O sea, todas esas palabras tan hermosas que le dice, ella se está aferrando a Noemí. Ella dice, yo quiero ser una contigo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. O sea, yo quiero ser una contigo. Lo mismo pasó con Eliseo, lo mismo pasó con Josué. Y si se fijan acá en los discípulos de Yeshua, ¿quién fue el más cercano a Yeshua? Juan en un sentido, pero fue Pedro. Fue Pedro, o sea, él, porque Pedro era el arrojado, el atrevido, yo no te voy a dejar, etcétera. Sabemos que lo negó, pero Pedro tenía esa disposición. Entonces, ¿por qué Pedro fue escogido como el que quedó a cargo, hablando de liderazgo, ¿verdad? Precisamente por eso, porque Pedro fue el que más se aferró a Yeshua, el que más anhelaba, el que más quería ser como su maestro, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que vamos a desarrollar los dones? ¿Cómo es que vamos a descubrir los dones espirituales? Tenemos que tener esa característica, ¿verdad? Esa característica que tuvieron estos personajes y muchos otros, de aferrarnos al Eterno, así como Jacob cuando agarró al ángel y le dijo, no te voy a dejar ir, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, y obtuvo lo que quería, ¿verdad? Esa bendición. Entonces, así es como funciona esto, mis hermanos, porque mediante vaya avanzando el curso, vamos a ver algunos temas como esto acerca de cómo se recibe el Espíritu, que es otro tema que causa un poquito de polémica, ¿verdad? Porque pues hay quienes dicen, no, la imposición de manos, ¿verdad? Si no hay imposición de manos, no se recibe el Espíritu. No, el Espíritu se recibe cuando te bautizas en agua. No, el bautismo en agua no es para recibir el Espíritu, ese es otro bautismo aparte, ¿verdad? Como ahí los apóstoles en el aposento alto,
y otros dicen, no, hubo un solo bautismo del Espíritu y ya no hay otro más. Pero bueno, hubo otro en la casa de Cornelio. Dicen, no, es que ese fue el de los gentiles, acá fue el de los judíos, pero ya después de eso ya no hay más. Bueno, yo he sabido de otros casos, ¿verdad? Entonces entramos así como que en polémica y tenemos que tener una idea clara, al menos estar convencidos de cómo es que se recibe el Espíritu, teniendo en claro primero qué es el Espíritu. Entonces, aquí estamos diciendo es una fuerza, es un poder, el poder de Dios que está actuando en tu favor. ¿Sí? Y que estamos diciendo, ya lo tienes dentro de ti, pero pues no lo estás usando o no lo has descubierto, no lo estás ejercitando. ¿Qué necesitamos hacer? Pues hoy el punto es, así como aquellos personajes mencionados, tienes que desear, tienes que aferrarte, tienes que buscar, tienes que pedir. Yeshua también dijo que lo tienes que pedir. Nada más que realmente qué es lo que estás pidiendo, ¿verdad? Sí, hermano. Realmente queremos un don, ¿verdad? Pero no sabemos cómo tampoco. Cada particular, cuando llegué al trabajo y me preguntaron, ¿qué sabes de rebeldía? Dije, nada. Entonces yo le digo, ¿te quedas a aprender? Dije, sí. Y ya después de 30 años, ya conozco bastante de rebeldía. Así también los dones. Si no los practicamos, no vienen. Yo digo que la práctica y la forma de hacerlo, hay que hacerlo bien cada vez. Bueno, muy bien, pues en alguna parte en la clase de liderazgo, cuando se habla de liderazgo, hay una pregunta que siempre flota en el aire y que probablemente Karen nos la va a hacer en algún momento. ¿Un líder nace o se hace? En los dones espirituales se hace un planteamiento muy parecido. O sea, un don espiritual es igual que un talento natural o son dos cosas diferentes. Un don espiritual lo adquieres de manera sobrenatural o es una capacidad con la que tú naciste. Son planteamientos que nos vamos a hacer, ¿verdad? Que vamos a tratar de descubrir y vamos a hablar, por supuesto, más adelante de esa lista de dones que hay, pero vamos a agregar algunas otras cualidades que podemos ver en otros personajes, porque si nosotros vemos, hoy mencionamos Moisés, mencionamos Josué, mencionamos Elías, Eliseo y tantos personajes que hay, que sería difícil pensar que no había dones espirituales antes, ¿no? Pues como que no iba a haber, pues sí, el poder del Espíritu está actuando desde el principio de los tiempos, desde Adán y hasta nosotros. Entonces, por supuesto que había dones espirituales, pero no de la manera como se entienden hoy, sino así como tratamos de verlo, como esa característica de Dios, como ese poder de Dios obrando o actuando a través de las personas. Aquellos que elaboraron el Mishkan, ¿tenían dones o no tenían dones? ¿O eran talentos? ¿O eran las dos cosas? Lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Vamos a tratar de analizar esos casos y otros, obviamente tratando de enfocarnos en nosotros mismos y tratando de descubrir qué capacidades Dios nos ha dado para que le sirvamos, porque al final de cuentas esos son los dones espirituales. ¿Sí? De hecho, hay otro personaje que tiene muchos dones que lo investigué en su momento, y es el rey David, porque David tiene demasiados dones o tiene muchos talentos que ya cuando uno comienza a explorar uno por uno se pregunta cómo este hombre tiene tantos talentos y tan diferentes, porque tiene el talento de la música, tiene el talento de la guerra, tiene el talento o el don de la misericordia, el liderazgo, el carisma, es decir, todo le sería
vaya muy bien, a pesar de que son talentos diferentes y que y no están totalmente correlacionados a su personalidad. Pero aún así es como que este hombre desarrolló talentos que hasta el día de hoy seguimos, con los salmos seguimos usando sus canciones, incluso hacemos derivaciones, pero todo en base a que pues fue tanto el talento que perdura hasta ahora. Muy bien, pues con eso nos quedamos, hermanos. Próxima clase, entonces, próxima semana, que va a ser Shavuot, y que muy probablemente estas clases las vamos a tener en la velada, ¿verdad? Como lo hemos hecho otras veces. Shalom, bendiciones para los que nos acompañaron de manera virtual, y hasta la próxima.